Todo el mundo y todas las leyes metafísicas giran en torno al amor. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar la importancia de la autoestima. Y van a ver que es un punto muy clave y creo que indispensable para que podamos manifestar la vida de nuestros sueños. Entonces, miren, empezando, primero hay que entender el proceso de creación. Recuerden que nosotros manifestamos lo que pensamos. Lo que pienso, lo manifiesto, pero no de manera consciente. Tú dirás, pero ahorita pienso en esto, ¿no? Y digo, ay, sí, estoy pensando en tal cosa. ¿Y por qué no se manifiesta? No, es que no se manifiesta lo que piensas de manera consciente. Se manifiesta lo que está instalado en tu inconsciente. Ese 98%, recuerda que la mente se divide en dos partes, la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente ocupa un 2%, mientras que el otro 98% es la mente inconsciente. Y es ahí donde se albergan las creencias, identidades, autoconceptos sobre la misma vida y sobre nosotros mismos. Como por ejemplo, en este caso podría ser estas cuatro indispensables: el autoconcepto sobre ti mismo, la creencia de cómo crees que es el mundo, la creencia de cómo crees que te trata el mundo y la creencia de lo que crees posible para ti. Estos cuatro puntos fundamentales se albergan dentro de nuestro inconsciente, y con respecto a lo que nosotros hayamos adoptado a lo largo del tiempo mediante nuestros 5 sentidos desde que éramos niños, observando nuestro entorno, es lo que efectivamente nosotros creemos como una rotunda verdad. Es por eso que el mundo no es como es, el mundo es como tú crees que es. Es por eso que es tan importante entender qué es lo que creemos y hacer consciente lo inconsciente. Y eso es darte cuenta qué piensas cuando no estás pensando. Eso es darte cuenta efectivamente qué es lo que pasa por tu cabeza cuando estás distraído. Entonces, si tú crees que, en este caso, si tú crees que la vida es bella, pues la vida va a alinear todas las situaciones para que tú puedas ver eso en tu realidad. O sea, el trabajo del inconsciente es alinear nuestras creencias con la realidad. Es por eso que de esa manera, la única manera de poder cambiar nuestra realidad es instalando una nueva creencia. Entonces, es justamente aquí cuando viene con respecto al amor propio. Entonces, ¿qué pasa si tú eres una persona que no cree en ti, que no cree en sí mismo, que se siente inferior a los demás, que pone las necesidades de otras personas antes que la suya, que siempre está pensando en la opinión ajena y viviendo de la opinión ajena, y que le da tal importancia más que hasta su propia voz? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si tú no te amas, la vida no te va a amar. Y te va a alinear con situaciones horribles que confirmen tu creencia. Es porque cuando nosotros éramos niños, o bueno, no simplemente cuando somos niños, sino que nuestra mente inconsciente adopta creencias de cualquier tipo, positivas o negativas, porque no tiene la capacidad de discernir. El inconsciente solamente acata órdenes con respecto a la repetición. Recuerden eso. Porque como nosotros tenemos esa creencia de cómo se gana dinero, pues tenemos la creencia de cómo se gana dinero porque eso es lo que nos han repetido y dicho a lo largo del tiempo nuestros padres, maestros, en fin. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si tú te amas, el mundo te va a amar y te va a dar oportunidades. El mundo te va a abrir puertas. Te va a hacer la persona más amada del mundo. Porque es efectivamente así como funciona la vida. Porque tú vibras en eso. Otra manera de poder explicarlo sería de que si yo me amo, vibro en amor. Y por ende atraigo, por ley de atracción, más de esa energía. El inconsciente alinea nuestra realidad, alinea nuestras creencias con nuestra realidad. Si tú crees que el mundo es hostil, pues así va a ser. Si tú crees que las mujeres todas son malas, la realidad se va a encargar de ponerte a todas las que son malas para que tú reafirmes tu creencia y te dé ese sentido de sentirte cuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Instalar nuevas creencias. Recuerde que tenemos videos anteriores con respecto a esto.
videos anteriores en los cuales nosotros hemos hablado de cómo instalar nuevas creencias en el inconsciente. Hoy día vamos a hablar de cómo ganar autoestima para amarnos a nosotros mismos y, en este caso, que la vida nos ame. Crear ese nuevo autoconcepto. Al final vamos a hablarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, recuerden que para poder ganar autoestima, la única manera, he estudiado tanto esto desde que era más pequeño, te lo juro, porque yo también, de alguna otra manera, siempre tuve estos problemas, ¿no? De sentirme inferior y estar tantas cosas ahí, ¿no? Y poner las necesidades de los demás antes de hacer lo que yo quiera. Hacía lo que otra persona quería y yo estaba renegando haciendo y no me sentía cómodo porque yo sentía que me estaba traicionando. Y efectivamente, si tú tienes que ser, esta frase es mía, ¿no? Me la inventé tanto de que si tú tienes que ser un desgraciado con alguien, pues sélo. No estás siendo malo, estás siendo inteligente y te estás siendo fiel a ti mismo. Y es efectivamente eso lo que yo les digo. No se sean infieles, ámense y pónganse primero. Pero no simplemente son ese tipo de acciones. Claro que ese tipo de acciones, pero eso no va a crecer tu autoestima. Entonces, tú tienes que crear un nuevo autoconcepto donde tú te amas. Y este nuevo autoconcepto, recuerden que la autoestima va de la mano con la confianza. Y algo muy importante con respecto a esto de la confianza es sentirte inseguro cuando no la tienes. ¿Y por qué te sientes inseguro? Algo muy interesante era que yo sentía, ¿no? Era cuando salía a la calle, tenía mucha vergüenza. Pensaba que todo el mundo me miraba. Creía que todo el mundo ponía en este caso, su mirada en mí, que todo el mundo me criticaba. Y efectivamente, era la manera en cómo yo me vivía, ¿no? Pero ahora, dándome cuenta y entendiendo justo lo que les voy a decir ahora, que ustedes tienen que ser importantes para con ustedes mismos. Tienen que amarse para con ustedes mismos, no para con los demás. No tienes que compararte. Y saca esa idea de que la gente piensa en ti. La gente no piensa en ti. La gente piensa en ellos mismos. La gente no piensa en cómo te ves tú. La gente piensa en qué opinas tú de ellos. Entiende que eres una pequeña partícula de polvo en todo el mundo y de que tus acciones ni siquiera impactan de manera significativa a este mundo. Cuando tú entiendas que no tienes tanta importancia en este mundo, que eres importante para ti, pero no para con los demás, y que los demás están sumergidos en su propio mundo, preocupados de sus propias inseguridades y sus propios miedos, porque todos los tenemos, y están pensando en ellos mismos, y están pensando en qué piensas tú cuando entras a la fiesta y ellos están ahí. ¿Qué piensas tú de cómo lo ves a ellos? Y tú piensas, ¿cómo me verán a mí? Porque todos pensamos eso. Pero no es que te vean a ti, no es que les importes tú, es lo que le importa lo que tú opines de su vestido, por ejemplo, de su vestido. Y entonces, cuando tú le das demasiada importancia a algo, pues te vas al otro lado y te pasa todo lo contrario. Es como cuando vas a una relación, ¿no? A una cita, y la cita sale perfecta. Con una persona que no ni quiere, pero con la persona perfecta. Uy, no, esto tiene que ser perfecto. Y entonces, puta, todo te sale mal. Igual por un examen, estudias y todo te sale mal. A un examen que ni te preparaste y sale bien. Porque es efectivamente el exceso de importancia. Cuando tú te crees el importante, el centro del universo, tú solito te estás creando un peso enorme dentro de ti. Tú solo. Te creas esa inseguridad de que todo el mundo, y si tú fallas, uy, es lo peor, va a pasar lo más triste. Y no es así. Efectivamente no es así. Tienes que entender que tus acciones no hacen un impacto muy significativo. No eres el centro del planeta. Eso es tu ego haciéndote creer eso. Entonces, siéntete libre de actuar en la manera en que
tus acciones no son tan significativas y no van a hacer un cambio tan drástico en este planeta. Permítete ser tú y quítate la presión por creerte el centro del universo. Y entiende que no eres más importante, no para ti mismo tú eres el más importante. Parece una contradicción, pero eso es para ti mismo, tú. Pero para con el mundo no eres más importante que nadie, porque cada uno piensa en su vida. La vida inicia cuando nacemos y cuando morimos, termina, y en el medio está tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más importante para ti es tu vida. Y lo más importante para el otro es su vida, no tu vida. No te preocupes por eso. Entiende que la gente no se preocupa de cómo te ves tú. No. Ellos se preocupan de qué opinas tú de ellos. Entonces, recuerden que la autoestima es sinónimo de confianza. ¿Cómo podemos cambiar o aumentar nuestra autoestima de manera significativa? Como les comento, busqué muchas maneras. Una fue aceptar nuestros defectos y virtudes. Y sí, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú solamente te enfocas en tus virtudes, te dan como que el síndrome de Papá Noel le llaman. Dar. Mientras que si tú te enfocas en tus negatividades solamente, pues te vuelves el eterno estudiante, ¿no? Y es necesario tener un balance y reconocer que todos tenemos eso. Y eso es tener un estado de conciencia mucho más elevado. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando tú tienes ese estado de conciencia de que no eres nadie para juzgar, ni siquiera a ti mismo. Porque la vida es de esa manera. Tú no puedes juzgar al día porque se va y porque llega la noche. Tú no puedes juzgar porque un vaso caliente de agua se vuelve frío. Porque nadie en esta vida se puede salvar de la polaridad, porque es la naturaleza del mundo. Entonces, cuando tú ves una persona mala que ha hecho un acto malo, tú no eres nadie para criticarlo. Tú no tienes ningún derecho. ¿Quién te crees tú para generar juicio? Al contrario, cuando tú generas juicio sobre una persona, es como si conectaras un tubo y empieces a absorber esa energía y empiezas a vibrar en esa energía. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo critico, la crítica está saliendo de mí. Yo estoy emitiendo esa frecuencia. Yo soy el que critica. Lo que hace daño es a mí, es como el óxido. No le hace daño a la otra parte de metal, le hace daño a la parte, al mismo metal. Entonces tienes que entender que cuando tú criticas, vibras en crítica. Escuchaba la historia de una señora que había criticado, sin ni siquiera saber, a un ratero, dice que había robado en un mercado. Ella ni siquiera sabía si era comida, nada. Y al cabo de tiempo le robaron su casa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? Porque ella, al momento al criticar y decir, oye, señor, ¿qué tienes tú? Ella empezó a vibrar en crítica de robo, en vibración de robo. Porque su enfoque estaba en el ratero, porque su vibración... Entonces, entienden que todo lo que se emocionaliza, sea de ti o de alguien más, se manifiesta. Entonces entiendan que tampoco tienen que hablar más del mal de los demás. No tienen que hablar mal de los demás. ¿Por qué? Es increíble, pero la mayoría de nosotros nos hemos vivido ahí, porque yo también he estado ahí, criticando al propio prójimo. ¿Por qué? Porque vibras en eso. Todo sale de ti. Lo que sale de ti es para ti. Recuerda que el inconsciente no sabe discernir ni de bueno, ni de malo, ni de chistes, y mucho menos de división. Solo entiende de unidad. Para el universo, para tu inconsciente, disculpen, solamente existes tú. No existe nadie más. Y si tú estás criticando a alguien, él piensa que lo dices para ti. Y otra manera de explicar es, lo que tú estás vibrando en eso. Es como la crítica. Es lo mismo. Criticas el dinero y tu inconsciente entiende que eso es negativo para ti.
Por eso nunca lo vas a tener. Por eso todo lo que criticas, todo lo alejas. Tienes que admirar, tienes que bendecir. Tienes que hablar bien de eso. Maldecir viene de mal decir y el otro bien decir. Entonces no maldigas, no critiques, no desees el mal. Es por eso que el perdón es la puerta hacia los milagros. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a vibrar digamos, en lo negativo de otra persona, o le deseas el mal a otras personas, tú estás emitiendo la energía del mal y por ende, por ley de atracción, vas a atraer más energía de mal. Pero si tú le deseas el bien a tus enemigos, vibras en bien. No por ellos, sino por ti, porque tu inconsciente no reconoce. No reconoce ni va a reconocer que lo estás diciendo a él, porque solo reconoce de lo que vibras. No entiende si lo estás diciendo para alguien más. Es por eso a lo que me refiero, que si con algo que combines la emoción se va a terminar manifestando. Y no es necesario que lo que te emocione sea tuyo o de alguien más. Lógicamente, tiene que ser tuyo, porque está saliendo de ti, por más que tú digas que es para alguien más. Entonces no desees el mal, porque vibras en mal y atraes mal para ti. Desea el bien hasta tus enemigos, encuéntrale lo positivo a ellos, perdónalos. Y ahí es cuando vas a encontrar los milagros. Entonces, para poder nosotros aumentar nuestra autoestima, lo primero que tenemos que hacer es no fallar a nuestra palabra. ¿Qué pasa cuando tú encuentras con una persona y lo que pasa es que te dice, sí, mañana nos vamos a ver a las 5 y tú ilusionado vas y te encuentras con él a las 5 y ya bueno, la primera cumple, luego vas, mañana de nuevo a las 5, sí, a las 5, vas y no está. Uy, se habrá olvidado, ¿no? Ya bueno. Y te dice, oye, la próxima semana hay que salir de igual manera, los 2 días seguidos, ya a las 5, sí, el primer día vas, no llega. No, he tenido un problema, que esto, que el otro, entonces... Para el sábado hay que dejarlo ya. Entonces el sábado sí, a las 5. Vas y no está. Ya no confías en esa persona. ¿Qué es lo que pasa con respecto a eso? Dejas de creer en su palabra. Para ti ya no es una persona fiable. Ya no crees en él. Entonces, efectivamente, cuando ya no crees en él, ¿qué es lo que pasa? Como que ya no lo quieres, como que ya no crees en él. Como que sientes repulsión hacia su misma persona. ¿Por qué? Porque no cumple su palabra. Tu mismo ser, no, ese ya no lo traigas por gusto, ¿no? Tú mismo. Y ahora dime, ¿qué pasa cuando tú lo haces contigo mismo? Somos expertos para complacer a los demás, pero somos tan malos para complacernos a nosotros mismos y cumplir nuestra palabra. Tú lo único que tienes que hacer es cumplir todo lo que dices. Y si no lo vas a cumplir, pues no lo hagas, no lo digas. Porque pierdes confianza en ti mismo. Mañana me voy a levantar temprano y no te levantas. Inconscientemente sientes un sentimiento horrible de culpa, de insatisfacción. Y cada vez dejas de creer más en ti, tu autoestima baja. Recuerden que confianza es sinónimo de autoestima. ¿Ya? Entonces, baja. Cada vez. Igual como con la persona que cada vez ya no crees en él y hasta te molesta salir con él porque sabes que no crees. Eso tú mismo crees en ti al no cumplir con tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con respecto a esto? Ganar confianza de logro. La confianza de logro lo único que hace es sentirnos capaces de poder lograr las cosas. Y el sentirnos capaces es tener confianza. Y el tener confianza es la llave hacia hacia el autoestima. Hacia la autoestima, efectivamente es la autoestima, no es el autoestima, es la autoestima, ¿ya? Entonces, hacia la autoestima. Y por eso es que cuando tú te amas, el universo te empieza a amar. Tú lo que tienes que hacer en este momento es ponerte una meta que sea creíble dentro de tu software mental, dentro de tus creencias establecidas en este momento. Ponerte una creencia. Y lo que vas a hacer es no fallar a vas a poner un hábito, claro. Un hábito que dentro de tus creencias tú seas capaz de cumplir. Ese hábito puede ser levantarse todos los días a las 8 de la mañana. Todos los días te levantas a las 8.
Tienes que hacer algo, todos los días lo haces. Cumples a lo largo del tiempo, de lo que te veías como una persona que no era capaz, tratando de sentir esa capacidad con este antecedente positivo, lo que va a pasar es que vas a cambiar tu autoconcepto mediante el autodominio, mediante la disciplina. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sentirte una persona más capaz con antecedentes positivos de haber logrado algo. Y en este caso, vas a tener más fuerza de voluntad para poder hacer algo más complicado. Porque te vas a ver más capaz, vas a ver más confiado y vas a querer más en ti. Y por ende vas a tener más amor. ¿Qué pasa cuando una persona te cumple toda la vida y dice, sí, voy a estar a las 5? Crees en él. Crees en él. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona, sin que te lo pidas, viene y te regala algo? Hazlo contigo. Ámate. Entonces, efectivamente, tienes que cambiar tu autoconcepto mediante el autodominio sin fallar a tu palabra. Y eso es lo que va a generar una autoestima sólida dentro de tu vida. Y recuerda que cuando tú vuelvas una creencia parte de tu inconsciente, cuando lo pases, esa creencia, y lo creas firmemente, tu inconsciente va a reproducir lo que tú crees de ti mismo, alineando tu realidad con lo que crees de ti. Increíble, ¿no? Increíble que todo nuestro mundo gire en torno al amor. Entonces, entender que tú tienes la capacidad de poder amar. Y para poder amar, tienes que amarte a ti primero. Recuerda, esta es la regla de oro. Y nuestro querido ídolo Jesús nos decía esto. Amar a los demás como te amas a ti mismo. Pero no dice amar más a los demás. Porque ¿qué pasa cuando amas más a los demás? No te amas a ti. Y al no amarte a ti, ¿qué pasa? La vida no te ama y te da situaciones para que confirmes esa creencia tan horrible, con situaciones catastróficas que te hacen sentir no amado. Entonces, chicos, espero les haya servido. Me encanta poder ayudarlos. Coméntenme si tienen alguna duda con respecto a la confianza, con respecto a la duda. Y no se olviden dejarme algún comentario. Hasta luego. Apóyenme con un like y suscríbanse.